bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este su programa Letra y Calle. En esta ocasión tendremos la alegre oportunidad de conversar con Mariela Castro. Bienvenida, Mariela, vamos a poder charlar contigo acerca de la laicidad, las políticas públicas y un poco de lo que quieras. Qué gusto que estés aquí en el estudio. Muchas gracias por la invitación, César, y a ti y a todo el equipo que coordina, y pues agradeciéndole a toda la audiencia que nos acompaña. Maravilla. Mariela Castro es politóloga, es comunicadora, es escritora, editorialista, analista política, además de asesora en materia de perspectiva de género y derechos humanos allá en México. Así es. Estamos felices de tenerte aquí, Mariela. Pero antes vamos a irnos a ver esta nota. Denos unos minutos, por favor. La laicidad alude a la condición de la defensa y el ejercicio de los principios del laicismo, que fundamentalmente es la separación entre las sociedades civil y religiosa. El significado preciso del término laicidad es objeto de debate, pues si para algunos significa mutuo respeto entre Iglesia y Estado fundamentado en la autonomía de cada parte, para otros se insiste en la no inclusión de la influencia religiosa en la vida social y política. Está en discusión una distinción terminológica entre laicidad y laicismo, en la cual hay dos enfoques principales. 1. Desde sectores cristianos se defiende la distinción terminológica. Afirman que no puede haber una neutralidad en el sentido de exclusión del aspecto religioso en la vida pública y social, al considerarlo parte constitutiva de los derechos sociales de la persona. 2. Desde sectores laicistas se defiende la estricta neutralidad del Estado en materia religiosa y se considera que los términos laicismo y laicidad son sinónimos o que se refieren a lo mismo, siendo laicidad el carácter de laico y laicismo aquello que es favorable a lo laico. Critican asimismo el concepto de laicidad positiva, al que consideran como una forma de clericalismo encubierto, por considerar que rompe esa neutralidad. Pero el debate sigue abierto y el concepto y las implicaciones políticas, ideológicas y sociales han ido tomando diferentes vertientes para el siglo XXI. Ya estamos de vuelta. Gracias por seguir ahí. María, comencemos a conversar, ¿te parece? Claro que sí, César, gracias. Genial. Estamos ya tratando algunos programas acerca de este tema, ¿no?, de la laicidad. Y claro, hay distintas formas, distintas perspectivas desde donde se asoman nuestros invitados, ¿no?, nuestras invitadas. ¿Cuáles son los elementos más importantes? Tú así como algo somero, ¿no?, que creas que es muy importante para entender desde dónde tú abordas la laicidad. Pues mira, a mí me parece fundamental, como bien dices, ¿no?, este tema de la laicidad, el fundamental tema de la laicidad, ¿no?, para la construcción no solo de ciudadanía, sino para el fortalecimiento de la democracia. Pues para mí lo fundamental, lo más importante son los tres ejes de la laicidad, ¿no? La autonomía de lo político frente a lo religioso, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación, ¿no? Entonces, a mí me parece que desde ahí también está el tema de la libertad de conciencia. Me parece que esos tres ejes son fundamentales y desde ahí se desarrolla toda una carrera, una serie de trabajos, de líneas de acción en lo político, en la incidencia política, en el trabajo que desde los activismos se realizan para poder ir construyendo, ¿no?, las posibilidades para eliminar las brechas de desigualdad, para ir combatiendo todos estos elementos que generan discriminación y a la par pues ir construyendo, ¿no?, este andar tan necesario para ir reconociéndonos como iguales y sobre todo reconociéndonos como iguales a través del reconocimiento de todas las formas de existir, de estar, de ser a través de las muy distintas diversidades. Eso es muy importante todo lo que estás diciendo, ¿no? Pareciera que en algún momento entendemos la laicidad, sabemos igual que este concepto, este término, ¿no?, ha ido como cambiando con el tiempo, ¿no? Nos has hablado también recientemente de transformaciones así profundas, ¿no?, para entender la laicidad. ¿Cómo tú ves que las personas, la gente de la sociedad civil se está subiendo a primero era muy reacia
al menos en la región, aquí por el sur, ¿no? Era muy reacia a tener, digamos, conversaciones alrededor de este tema, ¿no? Porque intuimos que se vive religiosidad, por ejemplo, con política o con cultura, con demasiada cercanía, ¿no? Están muy tejidas. ¿Cómo tú miras ahora, ¿no? En este tiempo que has estado trabajando este tema, la transformación, si es que la hay, de la actitud de la sociedad civil con respecto del tema de la laicidad? Mira, yo creo que quien hace activismo, quien trata como de trabajar en la incidencia, en las políticas públicas, en quien busca construir, ¿no?, elementos para una cultura de paz y que reconoce a la laicidad necesaria como para ello, me parece que sí ha tenido un cambio de actitud frente al tema de la laicidad. No siempre lo hablamos y lo reconocimos, ¿no? Al menos en mi país, desde que era niña, ¿no? Que íbamos a la escuela nos hablaban de la laicidad, pero a punta de estarlo como repitiendo sin ir más allá en una reflexión profunda, ¿no? Sin embargo, cuando vemos a través de las problemáticas sociales, ¿no?, la necesidad de generar una gestión por la falta de coincidencia a la hora de generar recursos que nos permitan resolver problemas sociales profundos, ¿no?, que se orienten por el camino de la justicia social, pues entonces es ahí donde vemos necesario, ¿no?, el poder generar diálogos, es construir consensos, llegar a acuerdos, y para eso necesitamos reconocernos primero entidades diversas, ¿no?, desde el lugar donde nos posicionamos, desde donde nos colocamos, para hablar, para emitir nuestra voz, para a través de nuestra opinión proyectar, ¿no?, las necesidades que reconocemos sean resueltas, para generar así también exigencias al Estado. Para que pueda garantizar derechos humanos y que sobre todo como sociedad civil, ¿no?, en este camino de los activismos y de el trabajo que la incidencia política nos obliga, ¿no?, de estar como pendientes, en observancia permanente, ¿no?, con las instituciones del Estado que hagan su trabajo, pero no solo que hagan su trabajo, sino que lo hagan desde esta perspectiva, desde esta óptica que la laicidad nos ofrece, ¿no?, que nos ofrece y que es fundamental para no precisamente caer, ¿no?, en la sobreprotección de ciertas manifestaciones religiosas o también de valores, ¿no?, morales que se promueven desde estas manifestaciones, ¿no?, ya sea por cuestiones religiosas o de religiosidad, ¿no? Entonces eso me parece también como muy, muy importante. Creo que esto de la moral o lo religioso, ¿no?, que a veces nos pareciera que es un sinónimo, ¿no? Creo que el problema es quizás que estamos apelando con demasiada facilidad a que alguien más, no sé por qué, no el Estado, ¿no? Allí hay una crisis de institucionalidad algo complicada, ¿no?, en nuestra región en general, ¿no? Hay bastante, bueno, no sé si bastante, pero recientes casos de inestabilidad política, digamos, ¿no? Los estados no están tan bien parados. ¿Tú crees que eso en alguna medida sea como una traba para que la laicidad pueda, digamos, ejercer, practicarse y generar, digamos, todo el bienestar que pareciera que nos promete? Desde luego, porque toda agenda política que partidos políticos, grupos sociales, personas, sectores de interés promueven e impulsan, tienen una base ideológica construida desde valores morales y muchos de ellos están promovidos desde precisamente lo que entraña, ¿no? Lo que entraña la creencia, nuestra fe, ¿no? Lo que consideramos correcto, adecuado, decente, como para la promoción, pero también como para el que esto pueda permear a la sociedad entera, ¿no? En todas sus dimensiones, pues desde luego que tiene ya sea posibilidades no solo de incidir, pero también de intromisión cuando esta sobreprotección se genera, ¿no?, a solo unas ciertas manifestaciones, porque entonces ya dejamos fuera todo lo que no cabe pues dentro de estos marcos. Y esto me parece importante porque es precisamente ahí donde manifestamos esta necesidad de visibilizar realidades, ¿no?, para poder generar condiciones de transformación, pero pues en esos ejercicios tenemos que estar presentes todas las personas, todas las voces, desde todas estas manifestaciones tan particulares, porque generalmente se apela, ¿no?, esta confrontación, ¿no?, que decías, a la que hacías referencia hace un momento, ¿no?, de quizá no
de la laicidad frente a lo religioso desde una postura, bueno, así lo voy entendiendo, ¿no? De como si fuera algo que se tuviera que atacar y no invitar a insertarlo en los debates, ¿no? Desde una posibilidad de gestión que nos ayude y nos dé otro tipo de herramientas, es decir, es parte del reconocimiento de la diversidad, ¿no? Pero pues finalmente nuestras herencias, ¿no? Desde la colonialidad nos han hecho pensar en lo religioso como algo que se tiene que combatir o bien dejarlo en el ámbito privado y que esto no salga de ahí, pero pues no somos lo que somos solo a puertas cerradas, sino también esto tiene una proyección en lo público y esta proyección pública también se politiza y también marca agendas. Entonces me parece que en ese sentido podemos también hablar, ¿no? de cómo politizamos lo privado para convertirlo en tema público para su discusión amplia y así poder integrar, ¿no? a todas las voces que puedan participar y nutrir los debates, porque finalmente cuando un Estado laico se gestiona de manera debida, entonces pues las discusiones tienen que generar, ¿no? efectos de protección amplio para todas las personas, ¿no? Y que puedan garantizarnos a todas las personas no solo derechos, sino también posibilidades de desarrollo con su cumplimiento. Me parece correcto, ¿no? Me parece, bueno, no sé si es correcto, pero me parece muy bien explicado, muy bien contado, ¿no? Yo tengo una pregunta, un temor, ¿no? Pareciera que todo el horizonte de la laicidad pareciera sentarse demasiado peligrosamente desde mi perspectiva sobre la fuerza del Estado o la presencia del Estado, digamos, como garante de derechos, etcétera. Me parece genial, ¿no? Ajá. Pero yo intuyo ahora, ¿no? Le preguntaba a Felipe, ¿no? En un programa anterior, le preguntaba por qué pareciera que México hubiese corrido por su propio camino, pues una sociedad laica, ¿no? Sus leyes son así de avanzada, todo lo que nos has comentado en clases, ¿no? Y pareciera que otros lugares como Perú, que tienen una similar historia, ¿no? Igual de centros, digamos, coloniales muy grandes, etcétera, ¿no? Pareciera correr por otro lado, ¿no? ¿No será acaso que los estados, se me ocurre ahora, ¿no? Pero pues conversemos, ¿no? Que los estados han estado como en un lugar siendo muy, muy fuertes y en el otro casi, bueno, no tan fuertes al menos, ¿no? ¿Tiene que ver esto? Esta discursividad, digamos, de la laicidad enraizado, digamos, o proyectado, o, digamos, haciendo del Estado como su garante, y que el Estado no sea tan fuerte en algunas regiones y que, pues, por eso la laicidad esté así también tembleque, digamos, algo así, ¿no? ¿Qué te parece? Mira, pues es que desde luego que también hay, ahorita lo comentabas y lo comentabas muy bien, o sea, la laicidad también como un fenómeno, como un régimen, ¿no? Como un régimen político, que está orientado a construir también sistemas de gobernanza, ¿no? Que lo tengan como eje transversal, como un piso mínimo, pues desde luego que también se va adaptando, ¿no? A cómo van avanzando las sociedades, y las sociedades son cambiantes, ¿no? De una forma dialéctica se van adaptando también a cómo los fenómenos políticos impactan en lo social y ya cuando en lo social se cuajan ciertas condiciones nuevamente, lo político vuelve, ¿no? a presentarse, a manifestar, ¿no? A manifestar las necesidades de seguirse transformando. Esa idea, esa noción, bueno, que no es una noción, es un hecho comprobado, y sobre todo en nuestra región, ¿no? Cómo van avanzando ciertos fenómenos políticos, los tipos de gobierno, cómo los gobiernos, la falta de gestión, lo hemos platicado en clase, la falta de gestión de algunas problemáticas, cómo desembocan, ¿no? en la conflictividad social llevada al extremo, ¿no? Que de repente genera situaciones de violencia y cómo estas impactan, no solo en lo personal, sino también en lo social. Entonces, la laicidad no se exime de ello, porque acá una de las grandes pues realidades también es que la laicidad, así como todo fenómeno social, también se va adaptando y se va aplicando de acuerdo a las condiciones y los contextos de cada realidad social, y eso hace que también haya ciertos modelos de laicidad, hablamos que se apliquen de manera activa, que se apliquen de manera pasiva. Eso también, en ello también interviene, ¿no? ¿Quién está aplicándola, no? Porque
hablar de laicidad en un gobierno conservador es muy distinto a hablar la laicidad cómo se aplica en un gobierno progresista, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también interfiere, ¿no? Interfiere o tiene que ver, ¿no? Con cómo se vive la laicidad, ¿no? Porque la laicidad, cuando vemos que sí ha generado o se tiene una claridad conceptual que se lleva al ejercicio de gobierno y que también en el ejercicio de gobierno, ¿no?, hace que se permee la idea de la laicidad como esto, ¿no? O sea, como una posibilidad para la construcción de cultura de paz, de buena gobernanza, de sana convivencia, incluso de paz social, ¿no? Entonces, me parece que cuando se generan esas condiciones para abrir esos diálogos y que sean como parte de la identidad y de la realidad de nuestros contextos, pues también eso pues se traduce, ¿no?, a tener un cuerpo de leyes que se garantiza, pero que se garantiza desde esta noción, ¿no?, de lo ético frente a lo social y no desde otro lado, ¿no?, que es menos deseable, ¿no?, desde esta imposición, desde el autoritarismo, desde un régimen, desde una forma de gobierno rígida, ¿no? Entonces me parece que también eso hay que observarlo, ¿no? Y que hay que observarlo porque cuando hay gobiernos autoritarios que han dejado de lado las religiones, que se han impedido, ¿no?, el reconocimiento de la libre manifestación, ¿no?, de ideas en lo religioso, en la religiosidad, en el ejercicio, por ejemplo, de la libertad de conciencia, y que pues que han asumido todo carácter, ¿no?, han entrado a regir, ¿no?, pues bueno, estas libertades de las personas. Sin embargo, un gobierno democrático, incluyente, laico, pues nos ofrece que se base, ¿no?, se ampare bajo el cobijo de los derechos humanos, pues nos ofrece todo lo contrario, ¿no? Es decir, deja el ejercicio de las libertades a las personas y solamente establece, ¿no?, ciertas limitaciones que tienen que ver con precisamente eso, ¿no?, garantizar trato digno a todas las personas, el respeto, pues todo con la inclusión, promover condiciones para la igualdad, pero todo dentro de un marco de derecho basado en la justicia social. Perfecto. Mariela, has tocado unos temas importantísimos que vamos a abordar ahora en el siguiente bloque. Vamos a irnos a un corte. Mariela, por favor, espérenos unos minutos, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotras. Estamos ya empezando el segundo bloque de tu programa Letra y Calle, conversando amenamente con Mariela Castro. Muchas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, tu sabiduría ahora en nuestro programa, Mariela. Gracias. Muchas gracias, César, a ti y a las personas que continúan en la transmisión. Sí, que sean muchas, espero. Sabes, estuvimos hablando, nos mencionabas un tema antes, ¿no?, en el bloque anterior, que es de la libertad de conciencia, ¿no? Me parece que es una piedra de toque, ¿no?, al respecto, digamos, en relación al trato de todo lo que estás diciendo, ¿no?, de justicia, de convivencia, digamos, pacífica, ¿no?, reconocimiento de la diversidad. ¿Cómo entiendes tú, para que podamos seguirte, también las personas que están en casa, la libertad de conciencia? Mira, la libertad de conciencia, pues, es como eso, ¿no? Es una de las libertades laicas, ¿no? Que se desprende, ¿no?, junto a otras. Es una de las más importantes. Yo creo que es la más importante, pero también la más polémica, ¿no? Porque a partir desde donde estés, desde donde hables, de donde te posiciones, ¿no?, qué es lo que creas, qué es lo que tú desees manifestar, cuál decides que sea tu ejercicio en lo público, si es que tienes alguno, me parece que es la más importante porque todo lo define esta libertad en particular. Sin embargo, también tiene una relevancia política muy importante porque muchas de las agendas políticas que tienen para mal tratar de limitar otro tipo de libertades o para bien garantizarlas, el asunto es que la libertad de conciencia pareciera ser este acicate, ¿no?, para amarrar o dejar fluir ciertos temas. Entonces siempre ha servido, ¿no?, como un asunto para tratar de imponer o limitar el ejercicio, ¿no?,
el ejercicio de derechos, ¿no? De la garantía de los mismos. Entonces, lo que se ha convenido, ¿no? Las grandes discusiones, porque se dan y vienen sucediéndose desde hace mucho tiempo, la libertad de conciencia ha sido un derecho al que se ha acudido para sí limitar el ejercicio incluso de abuso o autoritario de ciertos gobiernos, ¿no? En acciones o imposiciones que pretende emitir como la obligatoriedad del servicio militar o etcétera, ¿no? Otras, pero sin embargo pareciera, y yo creo que la mayoría de las personas sí un poco han discutido o sea, han tenido algún acercamiento al tema, o quien ya lo ha trabajado, pues sabe que los temas de salud, ¿no? Cuando se atraviesan por cuestiones bioéticas o en temas de sexualidad y de reproducción, pues es donde generalmente se manifiesta, ¿no? Entonces, de ahí se desprenden otras manifestaciones, ¿no? De este derecho, de esta libertad, pues que tienen que ver con la objeción de conciencia, etcétera, pero me parece que la gestión y el punto posible siempre ha sido esa, es decir, buscar el punto exacto de esa línea, de esas dentro de esas línea, de esa zona gris, ¿no? Que nos hace que la línea, ¿no? Entre poder ejercer nuestra libertad de conciencia no represente la vulneración de los derechos de alguien más. Entonces me parece que es como muy importante, y donde generalmente en esa muy delgada línea es donde se confluyen las grandes controversias, las muy álgidas polémicas, y sobre todo que se generan muy grandes conversaciones, ¿no? Y porque finalmente es este tema, no pareciera que se resuelven, ¿no? Grandes temas políticos y sociales desde ya sea su manipulación o desde su impulso como lo que verdaderamente es, ¿no? Un derecho que promueve libertades y promueve garantías y libertades. No, es un tema muy complejo, ¿no? Mucho. Y como dices, muy polémico, difícil de tratar, porque todavía hay como escenarios en los que la conflictividad, digamos, ¿no? La fuerza que tienen algunos sectores conservadores y otros que se dejan llevar también por ese discurso conservador, ¿no? Porque es un discurso que asusta, que da miedo, ¿no? Que genera, digamos, ansiedades y angustias, ¿no? Alrededor. Sin embargo, claro, la libertad de conciencia tiene mucho que ver con como decías bien, Mariela, con la autonomía del cuerpo, ¿no? Con esta reivindicación, digamos, que los feminismos, que sabemos que tú vienes de ahí, también abrevas de esos ricos manantiales, ¿no? Y fuertes, ¿no? Es también parte de esa reivindicación, ¿no? Entonces, los feminismos también han tenido mucho que ver con el poner, digamos, en el centro del debate en nuestras sociedades contemporáneas en la región a la laicidad, ¿no? Como una posibilidad de garantía de autonomía del cuerpo, ¿no? Coméntanos, por favor, esos tus orígenes y, por supuesto, tu lucha continua. Claro, y te agradezco mucho que lo preguntes, porque pues nos da oportunidad aquí, primero platicarlo aquí, y ojalá que pueda quien nos escuche seguir como en la discusión en sus espacios y seguir impulsando como esta discusión, ¿no? Pues sí, efectivamente ha tocado, ¿no? Que desde los feminismos trabajemos el tema, porque ha tenido mucho que ver con la decolonización de nuestros cuerpos, de asumir, ¿no? La autonomía del cuerpo como un derecho, de el poder brindarnos caminos de emancipación a través de la autonomía, pero para eso hemos venido construyendo, más bien revistiendo de sentido, dándole significados, profundizando en los que ya tenía a la laicidad. A mí me parece, yo soy una plena convencida, por eso yo soy una defensora, promotora de las libertades laicas, me defino como ello, porque yo sí soy una plena convencida de que sin laicidad no hay feminismo, porque en este reconocimiento de la autonomía tenemos que reconocer la diversidad, ¿no? Y la diversidad en el sentido de quien sí desea reconocer sus libertades y ejercerlas, a quien únicamente desea saber que las tiene,
para poder controvertirlas, porque eso también se vale, ¿no? Y precisamente por eso es que hemos como ido a lo largo del tiempo llenando de sentido la laicidad como un elemento, ¿no? Un elemento básico, ¿no? Contra todos los poderes perniciosos del Estado cuando ha sido necesario, pero también contra los actores estratégicos que en conjunto o con alianzas perversas, ¿no? Como grupos religiosos, la misma Iglesia Católica en su momento, ¿no? Ha interferido, ¿no? Con la construcción de nuestros espacios para ejercer libertades y el reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Y pues eso ha tenido que ver desde el asunto de los derechos sexuales, reproductivos, y finalmente nunca ha dejado la discusión, nunca ha perdido ni vigencia la discusión, pero tampoco tampoco este nivel, ¿no? De beligerancia, de confrontación, porque vaya a seguir, pareciera, y a mí me sorprende, ¿no? Me sorprende mucho que después de tantas décadas, después de todo el camino andado, de que nos hemos construido, nos hemos hecho de todo un constructo, ¿no? Ideológico, teórico, filosófico, del cual hemos recogido elementos desde la praxis política, desde la acción comunitaria, desde el trabajo en las calles, desde el trabajar con muchos grupos de mujeres tan diversos, y desde muchas otras mujeres también, porque luego aquí se pareciera que estos debates están fuera todas las mujeres que tienen una fe, que son religiosas, y eso no necesariamente es cierto, ¿no? O sea, también ellas están como en este ejercicio, no todas desde luego, ¿no? Pero también ese tipo de diversidad y también esas voces, ¿no? Están como muy excluidas de estos debates, pero finalmente en este reconocimiento de la diversidad, los feminismos han sido muy puntuales y sobre todo muy vocales para visibilizar, ¿no? No solo las nuevas aportaciones o el reconocimiento de los nuevos derechos, sino también los adeudos históricos que se tienen con nosotras, y pues finalmente la emancipación de nuestros úteros, de nuestros cuerpos, el poder, la libertad, ¿no? Del ejercicio sexual, sin que esto tenga implicaciones, ¿no? A nivel personal, político, público, ¿no? Que nos permite insertarnos en el mundo público, en el mundo de la política, en los espacios en donde se construye, se redacta la política, y las posibilidades de implementarla y ejercerla, ¿no? Como actoras políticas, que seamos valoradas como interlocutoras de los compañeros varones, y no solo como compañeros varones, sino como los compañeros que ejercen el poder. Entonces a mí sí me parece como muy importante que la laicidad sea es una de las cosas en esto que hablábamos, ¿no? En las sesiones que hemos venido desarrollando, es uno de los elementos fundamentales, me parece, en su sentido más amplio de entender, porque tiene implicaciones amplias, generales, profundas, y me parece que una de ellas es eso. Desde el feminismo, la laicidad es un elemento indispensable para no solo continuar en la lucha, sino también para revestirlas de sentido, y que una vez conquistadas algunas de estas batallas, bueno, hay quien no le gusta como hablar como en esos términos, pero pues bueno, yo sí creo que seguimos como en una confrontación permanente, pero también en la consideración de que cuando los derechos, ¿no? Estas batallas se van logrando, que cuando hemos alcanzado ciertas conquistas, la laicidad también es fundamental para construirnos caminos para esto que ganamos, lo poco que ganamos y el par de pasos que avancemos, no haya posibilidades de retrocesos. Porque así la laicidad como un régimen de carácter general puede instalarse, pero si no se cuida, también puede ir para atrás. Es decir, ya ha sucedido en países de nuestra región, y pues bueno, y sucede en todos lados, ¿no? Lo que se construye, se logra, si no se cuida, puede cursar retrocesos, y eso ha sido también una constante en las conquistas del movimiento feminista, pero me parece que también la laicidad nos ofrece como la posibilidad para brindarnos herramientas para que eso,
sí va a suceder que no suceda tan fácil porque la batalla se va a dar, ¿no? Y esperemos que no. Esperemos que no, es verdad. Tocas unos elementos muy importantes ahora, ¿no? Primero, el hecho de que sorprendentemente, después de haber avanzado tanto, haber recabado tanta información, haber trabajado tanto alrededor de colectivos, ¿no?, como a los que tú perteneces allá en México, aquí en la región, ¿no?, aquí en este país también, sigue aún siendo tan difícil, ¿no?, que cuaje, digamos, más fácilmente, ¿no?, esta discursividad de la laicidad. Siento que ahí hay como un monopolio de la palabra de parte de, por ejemplo, ¿no?, algunos actores religiosos, ¿no?, que pareciera que nos permiten, que nos invitan a creer a la mayoría de las personas, ¿no?, que sentimos algo de temor al respecto, porque todo cambio es, digamos, ¿no?, digno de mirar con reojo, lo entendemos, ¿no?, pero pareciera que les dan como una mirada muy simple del asunto, ¿no?, lo que acabas de decirnos ahora, por ejemplo, que hay como mujeres religiosas, teólogas, aquí mismo, ¿no?, en Bolivia hay una red de teólogas de Bolivia, ¿no?, ecuménica además, no solo católicas, ¿no?, que son ahí luteranas, bautistas, metodistas, ¿no?, adventistas, católicas también, por supuesto, que tienen mucha afinidad con la discursividad que acabas de presentarnos, ¿no? Pareciera que a veces creemos que lo que la Iglesia está pensando es una sola monolítica posición, ¿no?, y en realidad no es así, ¿no?, en realidad hay muchas posiciones alrededor que no están visibles porque hay un ejercicio monopólico de la palabra, ¿no?, desde estos sectores. Creo que es relevante que tú traigas a colación también este tema de los feminismos y que asumen en su agenda la laicidad, ¿no? Creo que dijiste también hace un momento, o en el otro bloque me parece, que la laicidad y el ejercicio de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no?, que están muy ligados, ¿no?, en nuestras sociedades, digamos, ya, qué sé yo, democráticas, ¿no?, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es también un otro lugar de tu trabajo, que sé que no consideras como separado, pero pues sí, para efectos de esto, de nuestro programa, sí es como un otro espacio, derechos humanos también, que estás trabajando alrededor de la laicidad, ¿cierto, Mariela? Claro, porque, mira, a mí me parece que la relación es estrecha, es indisoluble, o sea, no puede diluirse ni trabajarse de manera segmentada. Yo sí creo que la construcción del fortalecimiento de la democracia tiene que ver con el ejercicio también de un buen gobierno. Y el buen gobierno pues ¿cuál es su quehacer? Pues finalmente es garantizar derechos, ¿no? ¿Para qué los garantiza? Para generar condiciones de desarrollo, ¿no? De desarrollo y de bien, en el entendido de que el desarrollo no asociado a una noción neoliberal, hegemónica, depredadora, capitalista, no. Eso no. De desarrollo no, o sea, no en ese sentido, sino el desarrollo en la posibilidad de generar bienestar. Entonces, ahí me parece que ahí se encuentra el punto nodal. O sea, por eso sí creo que laicidad, que democracia, que derechos humanos no se pueden trabajar de manera segmentada. No porque en tanto los gobiernos desde un Estado laico se fortalecen con el ejercicio de la laicidad, pues sin laicidad no puede haber democracia. Porque la democracia depende de la representación, no de la representatividad, de todas las voces. Entonces, pues para que todas esas voces, toda la representación pueda estar garantizada, ¿no?, de todas las personas, pues obviamente se requiere, ¿no?, generar esos espacios, pero que además esos espacios sean adecuados, sean seguros y garanticen las posibilidades de la participación política. Entonces, desde ahí pues está la construcción de ciudadanía también, ¿no? Pero la ciudadanía se construye desde distintos espacios. Y las mujeres, como dices tú, desde los feminismos, pues desde la apropiación del cuerpo, ¿no?, para su emancipación y el ejercicio de su autonomía. También desde el reconocimiento, por ejemplo, de los pueblos y las naciones originarias, también en el reconocimiento de sus autoridades, de sus ejercicios autónomos de gobierno, etcétera, ¿no? Y así podemos hablar de un montón de reivindicaciones, ¿no? Ahorita que hablas, por ejemplo, hablando de lo religioso, ¿no?, el tema de las personas, de los grupos progresistas al interior de los grupos de los centros y espacios religiosos, ¿no? O sea, donde hay
hay no solo mujeres, ¿no?, ecuménicas, que son progresistas, ¿no?, que también cuestionan a las instituciones religiosas, ¿no?, en sus prácticas, en el ejercicio de la fe cuando se convierten en dogmas, en el cuando se alejan de las doctrinas, ¿no?, que le dan origen se alejan de los de las doctrinas que le dan origen, ¿no?, a la fe, ¿no? Entonces, sí me parece que también grupos LGBT, ¿no?, que están también ahí desde que se conforman y desean ser reconocidos como creyentes, ¿no?, activos y militantes, ¿no?, de las muy diversas formas de fe, ¿no? Entonces, desde ahí sí me parece que si bien es cierto que entre más diversa es una sociedad, es más compleja de gestionar, me parece que el fortalecimiento de la democracia tiene que ver con eso, ¿no? Por eso sí me parece fundamental que el reconocimiento de los derechos humanos con este tema de la laicidad como un elemento básico de gestión para el fortalecimiento de la democracia, pues no pueden trabajarse de manera segmentada, y qué bueno que haya quien se especialice en cada uno de los temas, pero pues finalmente sigamos como abonándole a y a muchos otros debates. Oh, qué linda tu mirada holística, ¿no?, así integral, me parece maravilloso. Tenemos que ir a un corte, el último del programa, y entramos ya de lleno al tercer bloque para ya ir cerrando, pero todavía sacando algo más de tu conocimiento, de tu experiencia, querida Mariela. Espérenos, por favor, un momento. Gracias por seguir con nosotras. Empezamos este tercer y último bloque del programa Letra y Calle. Estamos conversando con Mariela Castro sobre laicidad, derechos humanos, democracia, feminismos, pues lo que tú quieras, ¿no? Decías hace un momento antes de irnos al corte, claro, los grupos religiosos progresistas, pero también grupos LGBT que se reconocen, que exigen, ¿no?, que se reclaman también con fe, ¿no?, con filiación religiosa, ¿no? Había alguien, Irán Galán, de la familia Galán, que es un colectivo de principios del 2000 aquí en La Paz, así como icónico, ¿no?, que salían a hacer drag queen por las calles, ¿no?, que de esta ciudad que ya estás conociendo. Claro, y él saca un artículo en esta revista Fe y Pueblo del ICEAD, en el que dice: yo soy trans y Yahvé también es mi pastor, dice, ¿no? Entonces, y también lo salvará. Claro, y también será salvo, ¿no? Entonces, este tipo de juegos que complejizan esta mirada, claro, nos hacen pensar en lo amplio que es, ¿no? Todos estos campos atravesados por esta mágica palabra, lo digo sin ironía, la laicidad, ¿no? También intuimos que la educación es así como muy importante elemento para poder, digamos, generar esto que llamamos la percepción de la gente con respecto de este tema, ¿no? ¿Cómo tú recomiendas, cómo tú trabajas este tema de la educación en torno a la laicidad, Mariela? Mira, en mi quehacer, como parte de mi quehacer, lo que hacemos, ¿no?, que lo hago en un conjunto, con un conjunto de personas, ¿no?, que nos dedicamos precisamente a la defensa del Estado laico, ¿no?, con un especial énfasis del tercero constitucional de mi país, ¿no?, que establece que nuestra educación debe ser laica, gratuita, obligatoria, ¿no? Pues bueno, nos dedicamos como a la defensa de la laicidad desde ahí, ¿no?, primordialmente. También hacemos otro tipo de trabajos en torno a la laicidad, pero con un especial énfasis ahí. Porque para nosotros es fundamental no poner el acento en el trabajo en las comunidades escolares y desde la educación inicial. Desde luego que en la primera infancia, ¿no?, cuando empiezan a escolarizarse niños, niñas, niñes, adolescentes, bueno, en la infancia, ¿no? Cuando empiezan a escolarizarse no se comienza hablando de términos tan complejos como pudiera ser laicidad, conciencia, ética, pues desde luego que no, ¿no? Pero a lo que sí le ponemos la apuesta, ¿no? O sea, lo que sí le ponemos la apuesta es a la creación y el fomento de modelos educativos comunitarios en donde reconozcamos de manera particular las condiciones de lo que en esa comunidad, a partir de su contexto, en el reconocimiento de las características de las realidades que atraviesan, podamos estar construyendo, abriendo discusiones sobre lo que se necesita, ¿no? Y desde ahí, ¿no? Desde ahí podemos ya
de manera como muy puntual, ¿no? Entrar como a esa comunidad para poder ahí platicar ya de temas tan fundamentales como la inclusión, por ejemplo, porque podemos comenzar, ¿no? Desde ahí sí, ¿no? Desde la educación inicial, haciendo reconocer el valor de las personas independientemente de cuál sea su condición, ¿no? En su condición de clase, de raza, de etnia, de su diversidad funcional, de su diversidad, ya sea neurológica o físico-motriz, etcétera, ¿no? Es decir, religiosa, cultural, etcétera, ¿no? Lingüística, bueno, desde una visión con pertinencia cultural, ¿no? Desde una multicultural y plurietnicidad que también que es necesario colocarlo, ¿no? Porque luego las políticas del Estado también construyen hegemonías y las promueven. Entonces, desde estos modelos, ¿no? que desde el Estado vienen, que por fortuna se está tratando, ¿no? En últimas fechas de cambiarlo, ¿no? Precisamente desde este reconocimiento de lo comunitario, ¿no? Para que no haya comunidades que tengan como esta, no tentación, sino por falta de estas discusiones, la intención de orientarse a discusiones que favorezcan más valores de carácter conservador. Precisamente por eso es que de inicio, ¿no? En las comunidades promovemos, ¿no? El reconocimiento de la diversidad, de la inclusión, de generar como posibilidades, ¿no? De la convivencia en toda la comunidad escolar. ¿Y qué son toda la comunidad escolar? El alumnado, desde luego, niños, niñas, niñas, adolescentes, también de los docentes y también de padres, madres, y en general responsables de familia, ¿no? Entender que hay diversos modelos de familia, que hay diversidades presentes, que estamos entrando, ¿no? En el tema de la convivencia, ¿no? Y que pues también que el ejercicio de gobierno no solo se suscribe al gobierno, se suscribe también a las formas en las que gestionamos los conflictos en la comunidad escolar. Entonces, hay obviamente, de acuerdo al avance, ¿no? De la autonomía progresiva que se va reconociendo por ahí, tú eres docente de adolescentes, ¿no? Entonces, que se va reconociendo, ¿no? De acuerdo a la edad, ¿no? que tienen las poblaciones escolares, pues entonces ya se van introduciendo otro tipo de conceptos, pero sobre todo, y lo más importante, cuando de manera práctica tenemos esta posibilidad de traducir traducir el concepto a nuestra cotidianidad, cuando entonces tomamos el concepto es más fácil que adquiera un sentido que adquiera un sentido, ¿no? Que le podamos poner palabras a lo que venimos practicando desde hace tiempo. Es decir, la laicidad comienza con el reconocimiento de la diversidad. También viene con el respeto, con el fomento al trato digno, con el reconocimiento de los derechos, con el reconocimiento de la esfera, ¿no? Del alcance de nuestros derechos, ¿no? Y cómo entra como en relación con los derechos, ¿no? De las demás personas, ¿no? Entonces, y cómo podemos formar parte, ¿no? De la manera más amplia, ¿no? Y cómo a partir de ahí, ¿no? Reconocemos el tipo de derechos que tenemos, pero además ya en ese reconocimiento del tipo de derechos que tenemos, cómo podemos ejercerlo. Y todo se puede lograr en la escuela y todo lo logramos desde ahí, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, pues hay un tema muy polémico, por ejemplo, la educación sexual integral, ¿no? En donde también es un tema muy polémico y muy discutido, porque pues desde que se inicia en la escuela se puede ir aplicando. Hay personas que como son opositoras, no dicen que se va a hipersexualizar a las infancias cuando pues no hay nada más alejado de eso, ¿no? Sin embargo, cuando se habla de la sexualidad, no en un modelo holónico, ¿no? Que habla de la afectividad, que habla de los afectos, de cómo nos relacionamos, ¿no? Todo eso tiene que ver con la sexualidad, no solo esta parte de la reproducción, del erotismo y del placer. Entonces, eso es como que la primera entrada, ¿no? Que le damos, pero también esta noción de los derechos sexuales
sexuales y reproductivos que tienen que ver con la participación política de los niños, las niñas, los adolescentes, de cómo también conforman, cómo quieren ser orientados, ¿no? Y cómo forman parte, ¿no? de la convivencia en la escuela, ¿no? Eso también es fundamental, ¿no? Y me parece que también desde ahí, ¿no? Desde el reconocimiento, a eso me refiero con el reconocimiento de los derechos, porque también luego cuesta mucho trabajo desde las miradas adultocéntricas reconocer que niños, niñas, adolescentes son sujetos de derechos y que los pueden ejercer, y que muchos de esos derechos no necesariamente requieren la intromisión de personas responsables de familia. Sabes, es que hay una serie de paradojas, ¿no? En relación de esto que llamamos mundo adulto, ¿no? Este adulto, digamos, conservador, ¿no? Habla de democracia, pero no la enseña ni en casa ni en la escuela, ¿no? Y esperamos cierta virtud moral, digamos, en cuanto a usos sexual de nuestra sexualidad, etcétera, pero no queremos ni nombrarla en espacios donde sí podría, digamos, enseñarse o qué sé yo, ¿no? Orientarse de alguna manera, ¿no? Creo que este tipo de disonancias así casi insoportables hacen que sea cada vez más complicado este asunto, ¿no? Por eso es tan urgente, ¿no? El trabajo que tú realizas, que igual aquí hay organizaciones, ¿no? Libertades laicas, ¿no? O las católicas por el derecho a decidir, estas organizaciones feministas, ¿no? Que cada vez son más y más fuertes, ¿no? Y más valientes. Por favor, Mariel, estamos ya llegando a la última curva, digamos, del programa, pero quisiéramos que puedas tú contarnos algo desde tu propia experiencia de cuál es el derrotero que México toma en relación a la laicidad, ¿no? ¿Cuáles son los avances, ¿no? O los problemas con los que se ha topado también, ¿no? Desde tu experiencia, que sabemos que es intensa. Bueno, mira, hablar de México, pues es hablar de una larga tradición de laicidad, ¿no? Desde que la Iglesia se separa del Estado en la época de la Reforma, ¿no? Con la transformación, ¿no? De la segunda gran transformación, ¿no? de la Reforma con el presidente Juárez. Desde entonces los procesos de laicización, ¿no? Después de un laicismo, ¿no? Férreo, y después la tradición laica, ¿no? Que permeó en toda la sociedad, pues obviamente nos creó nociones de que la escuela tendría que estar separada, ¿no? de toda manifestación religiosa. Pero, pues bueno, también a esto se le ha venido en este asunto, ¿no? Precisamente de generar diálogos, consensos, pues la vía jurídica ha ido garantizando derechos, precisamente en términos de acudir al tema de la libertad de conciencia, ¿no? Desde la participación en rituales cívicos, ¿no? De homenaje a los símbolos patrios, o sea, la ruta jurídica nos ha permitido, ¿no? Ir como reconociendo, abriendo la brecha en el camino de las libertades, pero también pues ahí se ha ido caminando, ¿no? Y también un poco lo que platicábamos ahorita sobre que la laicidad cómo se va adaptando, ¿no? A los tiempos, al contexto político, ¿no? Y social que se vive. Pues México ha sido y ha estado como en permanente, es diverso también en cómo se vive la laicidad en las entidades federativas, aquí departamentos, porque pues en tanto hay estados que son sumamente conservadores, ¿no? Que socialmente así desean reivindicarse, no, pues sigue teniendo, ¿no? A la laicidad como un ente efectivo de delimitación, ¿no? En cuanto a la intromisión y la implementación de políticas que tienen que ver con el reconocimiento de derechos, especialmente de mujeres, ¿no? Y de niños, niñas y adolescentes, de cuestiones de libertades de poblaciones LGBT también, etcétera, ¿no? Todo esto, ¿no? Que siempre ha sido, que siguen cursando un adeudo ahí, que se viene arrastrando de manera histórica, pero pues hay sociedades que también respaldan eso, ¿no? Y hay algunos estados que así, pues bueno, que cada vez son menos, que la tendencia es que cada vez sean menos conservadores, porque también la rueda del tiempo es implacable, ¿no? Y los avances también se tienen que reconocer, ¿no? Pero pues bueno, hay entidades como más, hasta hace poco tiempo, bueno, hace algunos años atrás la Ciudad de México la capital del país era reconocida como la ciudad de las libertades, hoy ya no lo es tanto.
pero finalmente la conquista de ciertas libertades ahí, como por ejemplo la despenalización del aborto, pues abrió como la pauta y la puerta, ¿no?, a la despenalización ahora ya de varios estados de la República. Obviamente, ¿no?, cada vez que se define o que se reconoce una libertad, una garantía, un derecho, ¿no?, la posibilidad y sobre todo la posibilidad de ejercerlo, siempre hay una respuesta, ¿no? Y esa respuesta, ¿no?, es compleja, es violenta, es dura, ¿no? Entonces, contra quien defiende esas libertades, contra quien ya ha hecho uso del ejercicio de ese derecho, pero también, y pues ahí nuevamente, ¿no?, se vuelve, volvemos a acudir a la laicidad no solo como un elemento en el ejercicio político, sino también narrativo, ¿no? Tenemos que estar de manera permanente recordando la separación la separación de los asuntos políticos de lo religioso, porque muchas de las batallas que tenemos que librar, estamos seguras, y sobre todo en mi estado, se los platicaba en clase como una especial particularidad, en tanto el resto del país no está en este camino de una avanzada, ¿no?, del reconocimiento. A lo mejor si no se abren, no se declaran totalmente progresistas, pues bueno, están como en el respeto de ciertas políticas, ¿no?, de ciertas políticas, muchas muy importantes, como lo es la ENAPEA, ¿no?, que es una estrategia de carácter nacional para la prevención del embarazo adolescente, la erradicación del embarazo infantil. Entonces, si bien pudieran, pues bueno, pueden estar ahí a la salvaguarda, ¿no?, de la implementación con sus mínimos básicos. Pues mi particular estado, pues está gobernado por la ultraderecha, por las fuerzas más conservadoras que se pueden manifestar, que además están como en estrecha relación con las fuerzas conservadoras de la frontera con los estados del sur de Estados Unidos. Entonces también ahí hay una relación complicada, ¿no?, que cada vez va limitando más, ¿no?, y complejizando más los contextos políticos, ¿no? Entonces eso pues también da un especial sentido de urgencia, porque en tanto en el centro del país y en otros lugares se sigue teorizando sobre el avance de la laicidad, sobre cómo lo traducimos, sobre se siguen teniendo las grandes discusiones para poder hacer investigación que nos dé elementos y todo. Tenemos la problemática encima, tenemos la obstaculización de estas políticas, ¿no?, que además son conquistas sociales de los grupos de la sociedad civil que nos dedicamos al reconocimiento de las libertades, de la defensa del Estado laico, de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no?, que están y eso pues con toda la fuerza del Estado, porque son gobierno, ¿no? Entonces, me parece que es como primordial no solo seguir como en la discusión, porque le ofrecemos en primera instancia, le ofrecemos elementos discursivos a la sociedad, para poder tener respuestas que sean pertinentes y que sean útiles a las discusiones y los debates que hoy se tienen de frente. Y en segundo lugar, que pues se puedan también tener herramientas no solo argumentativas, sino desde el marco jurídico, ¿no?, en el reconocimiento de los derechos. Y eso me parece también fundamental, porque debo decirlo, la creación de militancias para la defensa de la laicidad es una que está en progreso, pero también es un camino que no ha sido como muy explorado, porque en este sentido de urgencia, ¿no?, y desde la forma en la que nos posicionamos para trabajar los temas, en el reconocimiento de las necesidades que nuestros propios contextos tienen, pues bueno, se trabaja lo que se considera valioso, pertinente, adecuado, lo que se necesita en el momento, y mientras en algunos lugares se puede seguir construyendo, ¿no?, elementos argumentativos, teóricos, y se puede seguir trabajando por esa vía, pues nosotros estamos todavía, no estamos todavía, o sea, no podemos salir desde esta ruta combativa del posicionamiento así como muy duro, ¿no?, de la defensa de la laicidad, para poderla instrumentar, para seguir protegiendo los derechos que ya habíamos ganado y que desde luego no queremos perderlos. No, eso queda clarísimo, ¿no? Es un espacio
absolutamente indispensable de acción, ¿no? El de no solo el de posicionar en un contexto, digamos, de discusión pública, ¿no? Estos temas, sino también de ver todo lo que se consigue a raíz de las luchas, por supuesto, ¿no? Nadie nos regala nada, ¿no? Así es, no son graciosas concesiones del Estado, desde luego. Claro que no, no son graciosas concesiones del Estado. Mariela, te agradecemos muchísimo, muchísimo poder conversar contigo, que nos hayas regalado tu tiempo con toda esa energía y carisma que tienes. Esperamos tenerte muy pronto de vuelta en Bolivia. No, pues muy agradecida, ojalá tenga la gran fortuna de volver a compartir espacio con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Te estaremos esperando ansiosamente, Mariela. Hemos llegado ya al final del programa, ¿no? Este fue el último bloque de Letra y Calle. Les agradecemos a todas, a todos, a todos ustedes que están ahí siguiéndonos atentamente y pues nos despedimos hasta una próxima oportunidad.